mes que corre y hoy es el tercer domingo, hemos estado trabajando en los temas de predicación sobre los asuntos de amor. Nuestro hermano César Omar nos ilustró acerca de 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Y describió las características del amor, ¿verdad? Que Pablo en ese pasaje está exponiendo a los hermanos de Corinto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, etcétera, etcétera, etcétera. Y describió cada aspecto y finalmente la conclusión es que finalmente queda la esperanza, el amor y la fe, creo que es, esperanza, amor y fe. Y finalmente Pablo exclama que el amor es el mayor de estas virtudes. El domingo anterior nuestro hermano Luis Omar estuvo compartiendo acerca del amor de Dios visto a lo largo de la historia bíblica. Entonces estamos ante la presencia del Dios de amor, estamos ante la presencia del Dios que siempre da un amor ágape. El amor ágape es aquel en el cual se da todo a cambio de nada, es incondicional, y Dios nos enseña a través de las páginas de la Biblia lo que es ese amor. Hoy vamos a estar vamos a estar trabajando con el tema: nuestro amor a Dios es directamente proporcional al perdón recibido. Este es un termómetro en cuanto todos y cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos recibido el don del Espíritu Santo y que ahora tenemos esperanza viva, es cómo está la medición de nuestro amor a Dios. Al 100%, 90%, 80%, 10%, 5%. Es lo que vamos a estar viendo y reflexionando, porque nuestro amor a Dios debe de estar siempre al 100%, independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas, independientemente de cualquier situación que venga a nuestra vida. Nuestro amor a Dios debe ser reflejado en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Leemos en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. El tema que vamos a ver esta mañana está centrado en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Pero mientras, a manera de introducción, vamos a ver estas porciones de la Escritura para ilustrarnos una verdad que es irrefutable. Todos somos deudores de Dios. Todos sin excepción somos deudores de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, leemos y antes de darle lectura, vemos que nuestro Señor Jesucristo está bien, vamos a ilustrar esta verdad. Todos somos deudores a Dios. Dice la Escritura, Romanos 3, 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos.
y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leemos y concluimos por esta porción bíblica que no hay sobre la faz de la tierra un ser humano justo delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, todos sin excepción somos deudores a Dios. Leemos en Mateo capítulo 18, 23 al 35. Y en el contexto de este pasaje, primeramente tenemos que nuestro Señor Jesucristo está trabajando en la región de Galilea, donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio en esta tierra. Él está en la región de Galilea, donde habla con sus discípulos y les habla una vez más acerca de que es necesario que Él tenga que ir a la cruz, que es necesario que Él tenga que morir. Y después de esto, nuestro Señor Jesucristo se va a la región de Capernaum. Y ahí en Capernaum, Él habla acerca del impuesto del templo, manda a Pedro que vaya al mar, que saque un pescado, y ahí en su boca va a encontrar un estatero, o sea, una moneda que paga el impuesto al templo por él y por Pedro. Después de este evento, en el capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo va con los apóstoles y le preguntan acerca de quién es el mayor de ellos, quién es el más importante, quién es el mero mero. Y Jesús les da la respuesta, trae a un niño, lo pone enfrente y les dice: el que se haga como cualquiera de ustedes que se haga como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Los niños son inocentes, es gente que confía completamente en sus padres, se duerme en los brazos de su madre y no está temeroso de que la madre lo vaya a soltar y se vaya a caer. Confianza plena en el Padre. Entonces Jesús hace ese énfasis: cualquiera que se hace como estos niños, mayores en el reino de los cielos. Y la invitación es a confiar en el Padre, la invitación es a confiar en Dios. Después de este evento, Jesús habla de que es necesario que haya tropiezos, de que va a haber tropiezos en la vida espiritual. Y dice: es necesario que haya tropiezos. Y luego añade: pero hay por quien vienen los tropiezos. Entonces, va a ser necesario, pero también hay una pena para aquel que haga caer a otro o a otros de los pequeños. Particularmente hablando en este punto, temas acerca de grados de fe. Hay unos que se convirtieron apenas ayer, otros llevan un mes, otros llevan un año, ¿verdad? Pero en ese ínter, algunos ya han sufrido ciertas situaciones dentro del reino de Dios que los desaniman. Y estoy hablando de los que siguen asistiendo, de los que siguen participando, pero no de aquellos que cuando vino un tropiezo, llegó un momento y dijeron: pues esto no es para mí, y se fueron. Algunos dicen: pues es que su fe no estaba cimentada en Cristo, estaba como los diferentes terrenos a los cuales cayó la semilla. Seguramente la palabra de Dios cayó en un pedregal y por esa razón ya no viene. Es fácil que nosotros podamos juzgar y suponer que algún miembro ya no asiste más a la iglesia por esa razón, pero no nos ponemos a pensar quizá en que haya sido porque yo fui tropiezo para que esa persona ya no asista más. Hay una pena para aquellos que hagan caer a los pequeños en la fe. Y después de esto, nuestro Señor Jesucristo narra la parábola de la oveja perdida.
deja 99 en un lugar seguro y va a buscar la oveja que se ha descarriado, la oveja que se ha perdido. Va y la busca, y cuando la encuentra se pone gozoso porque ha encontrado la oveja que se le había perdido. De esa parábola Jesús enseña que todas las almas para Él son importantes. Y si para Dios todas las almas son importantes, entonces para nosotros también debe de serlo. Y nosotros entonces tenemos que cuidar a las almas. Y es ahí donde aplica precisamente el tema que nos ocupa en estos domingos: el amor incondicional, el amor fraternal, el amor que nosotros debemos practicar unos con otros, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, nuestro trato diario con las personas, pero siempre debemos estar prodigando el amor. Y en esta parábola Jesús está concluyendo y dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por cierto, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. Y entonces Dios está interesado en todas las almas. Tu hermano, tu hermana, eres importante para Dios. Todos somos importantes y debemos cuidarnos unos a otros, porque somos importantes para Dios. Entonces, después de ese evento, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de cómo se debe perdonar, cómo yo debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí. Y dice que es a la inversa de como el mundo lo hace. El mundo, cuando alguien ofende a otra persona, la persona ofendida, hasta que no venga a pedirme perdón, hasta que no me hable, hasta que no me busque, mientras yo no lo perdono o no lo perdono. En el mundo es así, pero en el reino de Dios es a la inversa. Si me ofendieron a mí, yo debo de ir con mi hermano que peca contra mí. Y dice que yo debo hablar con él. Si se soluciona la situación, qué bueno. Pero si no se soluciona, yo debo de tomar a 2 o 3 de los hermanos para hablar con él, para que todo dicho quede en 2 o 3 testigos. Y si después de ir con él, mi hermano que me ofendió no se reconcilia conmigo, entonces tenemos que decirlo a la iglesia. Y después de que lo digamos a la iglesia, si aún continúa en esa conducta, en esa actitud, el ofensor, tenemos que ponerle en disciplina. ¿Eso qué quiere decir? Que no es bienvenido a las reuniones de la iglesia. No participa en las reuniones de la iglesia hasta que se arrepienta y después se le restituye a la comunidad. Todo está escrito ahí en la parte de arriba de Mateo, capítulo 18, versículos 15 y hasta el 22. Pedro dice: Señor, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Se oye como que es mucho, pero Jesús dice: no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto quiere decir que siempre debemos estar en condición de perdonar a nuestro hermano que peca contra nosotros, siempre. Y 70 veces 7, alguien lo considera como que agarra un pizarrón, pone un 7 de aquel lado, debo perdonar 7 veces. Luego le pone otro 7 y ya son 77. Le pone otro 7, enseguida apenas son 3 7 y ya son 777 veces. Y si le pongo otro 7, son 7777 veces que debo perdonar a mi hermano que peca contra mí. Y después le pongo otro 7 para que sean 5 7 y apenas van 77,777.
Y si le pongo las 77, esa es la cantidad de veces que yo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí. Y después de esto, ¿por qué Jesús habla acerca del perdón? Porque el perdón fluye del amor. Y entonces Jesús habla de dos deudores. Y es la lectura que tenemos aquí en Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuánto le debía este hombre a su señor? Le debían 10,000 talentos. Los que tienen su Biblia, y en la parte de atrás viene una tabla de referencias, una tabla de valores, ¿verdad? Y ahí encontramos que cada talento es equivalente a 6,000 dracmas o cerca de 6,000 denarios. Cada talento. Bueno, este hombre debía 1,000, debían 10,000. Así es que cada talento vale 6,000 dracmas, o que casi vale lo mismo también que un denario. Entonces, si multiplicamos 6,000 por 10,000, entonces este hombre debía 60 millones de denarios. Y si lo traducimos a días de trabajo, porque era ¿cómo se llama? Era la dracma o el denario, un día de jornal, de un jornalero. Entonces, si traducimos esos 60 millones de días, estamos hablando de 164,383 años que este señor le debía de trabajo al rey. Y cuando le cobra, le ruega y le suplica: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí le podía pagar? ¿Cuántas vidas necesitaría vivir para pagar? Y nada más dedicarse a pagarle. En cambio, su consiervo le debía a nada más cuando salió, lo agarró del cuello y le dice: oye, págame. Le debían 100 días de trabajo. 100 días de trabajo son 3, 6, 9, son 3 meses y 10 días. Le podía pagar a que debía tantísimo a su señor. Sí podía pagar, pero el otro no podía jamás pagar, porque su deuda era impagable. Nuestro Señor Jesucristo concluye esa enseñanza acerca del perdón, que nace del amor. Concluye: así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Porque todos somos deudores a Dios. Nuestra deuda con Dios por causa del pecado es impagable. Pero en la persona de Jesucristo, nuestra deuda fue pagada. En la persona de Jesucristo fuimos redimidos, vueltos a comprar por Dios para estar en su presencia y para ser de Él, propiedad de Él. Entonces, en estos dos ejemplos, ya debemos entonces de concluir, si Dios nos ha perdonado, entonces también nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo, siempre. Y nuestro perdón debe ser movido por el amor, por un profundo y genuino amor por nuestros hermanos en la iglesia, porque somos copartícipes de la misma esperanza, pero también movido por el amor hacia la gente que no conoce de Cristo, porque ellos necesitan urgentemente la salvación que solamente Jesucristo ofrece. Eso es entre nosotros y nuestro prójimo, la gente con quienes tenemos trato continuo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, X. Eso es con respecto a nosotros y con respecto a nuestro trato con los demás. Pero con respecto a Dios, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? Por eso decimos, ¿cómo está nuestro termómetro de amor hacia Dios? Debe estar al 100% siempre, siempre. Pero hay ocasiones en que nuestra respuesta por lo que Dios ha hecho por nosotros no es lo que Dios espera. Porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, porque ya se nos atravesó aquello y entonces hay cosas que nos están impidiendo que podamos ser constantes en la asistencia, constantes en las reuniones, constantes en todo aquello que contribuya a aumentar nuestro conocimiento de la voluntad de Dios para vivir por esa voluntad. Así es que entonces nuestro amor a Dios es directamente proporcional al perdón recibido. Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. A veces parece redundante, sobre el mismo tema, estamos platicando sobre lo mismo, enseñando sobre lo mismo, duro y tal, parece redundante, pero el apóstol Pedro dice, yo no me voy a cansar de decirles lo que tienen que hacer, porque para ustedes es bueno. Y por eso encontramos vez tras vez que en la Biblia se nos repite y se nos repite y se nos repite lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es la repetición? ¿Y por qué a los hebreos en un principio, y a los judíos después y a los cristianos después, siempre es necesario que se nos repitan las cosas? ¿Por qué? Pues porque se nos olvidan. Cuando algo a fuerza de repetir, algo se nos queda. Entonces la repetición es buena y muchas veces es necesaria, particularmente en este tema en cuanto a nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo reflejamos ese amor a Dios. Lucas 7, versículos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús fue invitado por un fariseo a comer a su casa, allá en la región de Galilea. Y para ese tiempo, estamos hablando de los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aún no había las confrontaciones que después hubo, sobre todo en las regiones de Judea, cuando Jesús se confrontó con los fariseos y con los escribas, particularmente en Mateo capítulo 23, para leer la forma como Jesús se confrontó con aquellos religiosos que su trabajo era preparar al pueblo de Israel para el advenimiento del Mesías. Ese era su trabajo. Y en lugar de dedicarse a hacer lo que tenían que hacer, se dedicaban a hacer negocios con lo espiritual. Y entonces Jesús está allá en el capítulo 23 de Mateo, se confronta fuertemente con ellos y les dice hipócritas. Y les da la razón de por qué son hipócritas. Pero en los inicios de su ministerio, y particularmente cuando hubo ya cierta situación en Judea, por la cuestión de que los fariseos y los religiosos de ese tiempo suponían que Jesús estaba hablando de ellos, entonces mejor Jesús, para no confrontarse con ellos, se fue a la región de Galilea y allá estuvo trabajando gran parte de su ministerio. En esa ocasión, entonces, uno de los fariseos lo invitó a su casa a comer. Dice que se sentó a la mesa. Recordemos que en ese tiempo no había mesas como en el día de hoy. Más bien había reclinatorios. El cuerpo así y más o menos así. Quedaba uno así. En horizontal casi acostado para comer. ¿Verdad? Entonces dice que este hombre lo invitó y Jesús acudió. Porque Jesús no era Jesús era siempre inclusivo. Jesús, él a donde lo invitaban, él allí estaba. Y cuando a Jesús le decían que se fuera de ahí porque no era bienvenido, él se iba. Recordamos en la región de Gadara, cuando echó fuera la legión de aquel endemoniado, ¿verdad? Y se despeñaron alrededor de 2000 cerdos al mar, pues el negocio se estaba acabando. Y si Jesús se seguía quedando ahí, pues entonces todos iban a ir a la bancarrota, porque esa gente, el cerdo era un animal impuro, y sin embargo hacía negocio con él. Y entonces mejor lo invitaron a que se fuera. Y Jesús se fue.
Pero la samaritana, después de que habló allá en Juan capítulo 4, después de que habló de la forma que habló a los samaritanos, pues todos los samaritanos vinieron y le dijeron a la mujer: ya no creemos nada más por lo que tú nos dices, ahora ya también nosotros lo oímos, y este es verdaderamente el Mesías que había de venir. Y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos unos días. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó. Jesús fue con el fariseo, estuvo en su casa y llegó esta mujer pecadora. Todas las mujeres y todos los hombres en todo el tiempo y hasta el día de hoy somos pecadores. Pero ¿qué tenía entonces en especial esta mujer? Seguramente tenía una mala reputación. No sabemos qué tipo de trabajo ejercía, no sabemos quién era, ¿verdad? Porque el escritor Lucas no nos da el nombre de esa mujer. Algunos dicen que era María la de Betania, pero no está comprobado, porque María la de Betania ungió a Jesús, pero no es la misma. Entonces esta mujer pecadora, entonces debe ser alguien pues, de mala reputación. Y sin embargo esta mujer hizo lo mismo que Zaqueo. Zaqueo era un publicano y nadie lo quería. No era visto bien ahí en Jerusalén este hombre. Bueno, en ese lugar, porque era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos cobraban y aparte cobraban más porque era para su bolsa. Pero cuando Jesús iba a pasar por ahí, supo este hombre y se subió a un árbol y desde ahí vio, y Jesús le dijo: baja porque tengo que ir a tu casa. Y Zaqueo bajó, ¿y qué le importó? Lo que hablaran de él, lo que pensaran de él, lo que dijeran de él. Eso no le interesó, porque él quería conocer a Jesús y saber qué mensaje traía para su vida, porque él, a pesar de toda la riqueza que tenía, no era un hombre feliz. Y en la conclusión de esa historia, también narrada en Lucas, de Zaqueo, ahí dice: la salvación ha venido a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mujer esta, entonces, no sabemos quién es, pero es una mujer con gran necesidad espiritual. Y la mujer llegó y se metió a la casa, no la invitaron, ella se metió y dice que se fue directamente a los pies de Jesús, ahí en el reclinatorio, y ahí estuvo mientras comían, mientras disertaban. Ella estaba haciendo 3 cosas que son muy importantes. Pero Simón el fariseo estaba pensando: si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Simón, una cosa tengo que decir. Di maestro. Le dice maestro, o sea, le dice rabí. Y le narra acerca de los 2 deudores. Uno debía mucho, otro debía poco, pero los 2 debían. Finalmente eran deudores y tenían que pagar sus deudas. Pero como no tenían para pagar, los perdonó a los 2. Y después dice Jesús: Simón, ¿quién de ellos crees que le amará más? Pues supongo que aquel a quien se le perdonó más. Rectamente has juzgado. Y después de eso viene un comparativo que hace Jesús. Porque Simón el fariseo pasó por alto 3 atenciones que se debía de dar a todo invitado en ese tiempo, y más si era un rabino. Y Jesús se fija, Jesús sabe con qué actitud nosotros llegamos por esa puerta para estar en estos lugares. Jesús sabe qué es lo que cavilamos en nuestra mente,
y en nuestro corazón. Jesús lo sabe todo porque, como hemos estado estudiando por la mañana con los hermanos Ricardo, Jesús es omnisciente. Y Jesús supo lo que Simón el fariseo estaba pensando. Por eso le dice: Simón, tengo que decirte una cosa, maestro. Entonces, este anfitrión pasó por alto 3 atenciones que como anfitrión debió haberle dado a Jesús. Y Jesús hace el comparativo. Dice en el versículo 44: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Pues ahí está, es una mujer. ¿Y qué tiene de particular? Pues es una mujer. Ni siquiera la invité a comer. Se metió. Es una mujer. Es más, creo que es hasta de mala reputación. Jesús le está diciendo: ¿ves la conducta de esta mujer? ¿Ves la atención de esta mujer hacia mí? A pesar de cómo la tratan, a pesar de lo que le dicen, a pesar de lo que suponen, a pesar de los pensamientos que hay hacia ella, mira el trato que esta mujer me da, porque cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. Y todo anfitrión, ya sea personalmente o tenían a sus criados que hacían ese trabajo. Cuando llegaba un invitado, por el polvo del camino, todo lo que sea, entonces le quitaban las sandalias, le lavaban los pies para que pudiera estar en ese lugar. Porque quedaban pies, estaban recostados pues a lo largo, y el que estaba acá pues, estaba cerca de los pies del que seguía, y así en el reclinatorio alrededor de la mesa, de una mesa baja. Entonces, si no le lavaban los pies, imagínense. Y entonces Jesús le dice: ¿ves esta mujer? O sea, su conducta, no la veas así por encima, pues sí está mal vestida, pues ni se bañó, no, eso no es lo importante. Lo importante es su conducta. Cuando yo entré a tu casa, tú no me diste agua para lavar mis pies. Pero esta mujer no ha dejado, dice aquí, pero esta mujer no ha, dice, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Su conducta denota algo, esa conducta en la mujer, una gran necesidad de perdón, una gran necesidad de Cristo, una gran necesidad de cambiar su vida. Y esa necesidad la lleva a hacer lo que en ese momento estaba haciendo, y seguramente porque Jesús la despide y le dice: ve en paz. ¿Habrá ido esa mujer en paz? Seguramente que sí. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada, algo así como sucedió con la samaritana. Y como con cualquier mujer y hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. En el día de hoy sucede lo mismo conmigo mismo, en cada uno de ustedes. Nuestras vidas transformadas muestran la gratitud a Dios por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. En el versículo 45, la segunda omisión, que Simón dejó pasar por alto como anfitrión a un invitado, y más que era un rabino, porque le dice: maestro, di maestro. No me diste beso. Al recibirlos,
se les daba beso a sus invitados. Dice Jesús: no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ha cesado, o sea, no se ha cansado de besar mis pies. Y no se cansa porque tiene necesidad de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos de venir a la iglesia? Nos cansamos de, ¿para qué voy a ese estudio? Nos cansamos de esto, nos cansamos del otro, nos cansamos de más allá. ¿Por qué nos cansamos? Si esa mujer pecadora, como lo somos nosotros, no cesaba de besar los pies de Jesús. ¿Y nosotros por qué nos cansamos? ¿Qué nos cansa? Jesús nos llamó no para estar cansados. Jesús nos llamó y no dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su colchón y sígame. Jesús no hizo eso. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, muera cada día. Sea vituperado, sea rechazado, sea denostado, y síganme. Si Cristo no es lo más importante para nuestra vida, entonces nuestra vida cristiana no va a despegar del piso. La segunda omisión que pasó este hombre fue precisamente que no le dio beso a Jesús. Lo invitó a pasar y pasó como: pues pásate ahí a ver. Era el maestro, era un invitado especial, pero para Simón el fariseo era uno más. Y luego dice en el versículo 46: no ungiste mi cabeza con aceite. Otra atención que dejó de pasar con respecto a Jesús. No ungiste mi cabeza con aceite. Jesús se fijó, Jesús está observando, y entonces le dice: mas esta ha ungido con perfume mis pies. Lo que no hizo el anfitrión, lo hizo una mujer que se coló subrepticiamente sin ser invitada, pero su gran necesidad de Cristo la llevó a hacer lo que leemos ahí. Y Jesús concluye, y ahí aplica a nosotros: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Porque aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mi hermano y mi hermana, y yo mismo desde luego, ¿cuántos pecados Cristo nos perdonó? ¿Cuántos pecados Cristo nos sigue perdonando? ¿Cuántos pecados Jesús nos perdonará mientras estemos en esta existencia? ¿Poquitos? Si son poquitos, esa es nuestra respuesta a la asistencia, a la constancia, a la participación, todo lo que sea que tenga que ver con el reino de Dios. Es que me perdonó poquito, pues poquito asisto, poquito participo, poquito esto, poquito allá y poquito lo demás allá. Fue poco. Si ese es nuestro concepto, entonces nuestra respuesta está en ese sentido. Es directamente proporcional a lo que yo estoy seguro. Cristo me ha perdonado, me sigue perdonando y me seguirá perdonando. En función a eso,
está mi respuesta al reino de Dios? ¿Cuánto amo yo a Cristo? En la función de lo que yo le ame, en esa proporción estará mi respuesta a lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, la Biblia nos ilustra, la Biblia nos enseña. Desgraciadamente, al día de hoy, por tanto medio de comunicación, por tanta red social, se pierde de vista ahora ya solamente el leer la Biblia. Ya no digo estudiar, nada más leerla. Porque si nosotros pasamos tiempo leyendo la Biblia, vamos a entender muchas cosas que hemos estado dejando de practicar porque nuestro tiempo se está enfocando en otras cosas que son importantes, pero nada debe ocupar el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. Porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y los seguidores de Cristo hemos puesto a Cristo como primer lugar en nuestra vida. Él es el centro de nuestra vida. Debemos ser siempre cristocéntricos. Toda nuestra vida debe girar en torno a la persona de Cristo. Así es que, y hay oportunidad para nuestros amigos que nos visitan. Porque los cristianos, pues sí, tenemos esa enseñanza, ¿verdad? Y sí, ya hemos sido salvados por la gracia de Cristo, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros gozamos de vida eterna. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en cómo mostramos nuestro amor a Dios. Y nuestro amor a Dios se manifiesta en la medida que nosotros hemos sido perdonados, y en función a eso accionamos con lo que respecta al reino de Dios. Pero nuestros visitantes siempre tienen oportunidad. Nuestros visitantes siempre tienen la oferta de Cristo, porque los brazos de la cruz siguen abiertos todavía. Ya no están clavados en la cruz. La Biblia dice que Jesús fue bajado de la cruz y que fue embalsamado y que fue puesto en el sepulcro nuevo, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y que se apareció, dice 1 Corintios capítulo 15 y a partir del versículo 1, dice que se apareció a muchos. Y todavía en el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús se apareció a sus discípulos y les dio ordenanzas por el Espíritu Santo acerca de que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo conforme a la promesa. Y cuando llegó el día de Pentecostés de aquel año, cerca del año 33, la iglesia fue establecida y el poder del Espíritu Santo se manifestó en ellos, que hablaban en idiomas diferentes y todo el mundo les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Así es que Jesús resucitó, no quedó en la tumba. Y entonces ahora nuestros amigos visitantes tienen la oportunidad, porque cuando hemos tenido nosotros la oportunidad de platicar con gente que no es convertida, muchos de ellos, al menos yo hablo por el caso mío, que me han compartido o me dicen, pero pues yo no soy malo, yo no he asesinado, yo no he violado, yo no he, y sacan los pecados grandotes, dicen. ¿Cómo Dios me puede condenar? La Biblia es clara y específica cuando leemos en Isaías capítulo 64 y en el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar el poder de nuestras maldades.
Dice que somos como suciedad. El ser humano no puede ser justificado ante Dios por sus capacidades personales. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras entonces no los salvan. A ellos que aún no han venido al encuentro personal con Cristo, como lo hizo esta mujer pecadora, y después fue transformada y se fue en paz, a ellos les hace falta lo mismo. Y entonces dice que somos como suciedad y que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Algún trapo de cocina que ya tiene rato que no se lava, lo olemos y cómo huele. ¿Huele bien? Huele feo, ¿verdad? Pues las mejores obras del pecador son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Y después el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, está escribiendo en el capítulo 2 y los versículos 8 y 9, porque por gracia, o sea, la gracia, lo gratuito de Dios manifestado en Jesucristo, es gratis. No cuesta nada venir a Cristo. Claro que sí, después de bautizado le va a costar todo. Tenemos uno de los hermanos aquí que no está con nosotros, pero sabemos que al ser bautizado es rechazado por su propia familia. ¿Por qué? Pues porque se entregó a Cristo, tuvo que tomar una decisión y decidió por Cristo. Y ahora, como decidió por Cristo, viene el rechazo de la propia familia. Jesús así lo dijo en su ministerio: los peores enemigos serán los de su casa. Y ahora lo desprecian, no lo quieren. Vaya tú. Después del bautismo, entonces sí, nos va a costar todo. Pero a cambio de eso, tenemos la compañía de Jesús permanentemente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la confianza y la seguridad de que Jesús estará por nosotros. Tenemos la confianza y la seguridad de que el amor de Dios manifestado en Cristo seguirá siendo. Si otros nos rechazan, Jesús nos acepta. Si otros no quieren trato con nosotros, Jesús es nuestro amigo. La invitación para quienes nos visitan siempre es dada. Allá en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9 también leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. La gente le tiene miedo al diablo. Lo pintan de rojo, le ponen unos cuernitos, una gran cola por acá, una pata de chivo y una de gallo, y la gente dice que ese es el diablo. Y cuidado. La Biblia nos enseña que Satanás, el diablo, es un ser espiritual, adversario de Dios y de su creación, que tiene poder, sí, pero su poder está limitado a lo que Dios quiere. Lo vemos en el caso de Job. Así es que, ¿qué hay que temer? Es nada más tomar decisiones, es nada más entender que el amor de Dios está sobre todas las cosas y que una vez que nos hemos entregado a Cristo, nuestro amor debe hacia Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él seguirá haciendo por nosotros, debe de ir creciendo, más
y más, en todas las adversidades, en todas las circunstancias, contra todo lo que sea. Nuestro amor a Dios siempre debe ser proporcional en lo que estamos seguros y seguras. Dios nos perdonó. Si yo sé que Dios me perdonó mucho, mucho debe ser mi respuesta hacia Él. En asistencia, en constancia, en puntualidad, en participación, en todo lo que contribuya a que el reino de los cielos, particularmente en este lugar, crezca, se fortalezca y permanezca. Hay la oportunidad para ellos que nos visitan, porque mañana, el diablo es el del mañana. Mañana lo haces. ¿Qué tanto? Mira, ya después de que te gradúes, después de que esto, después de que te cases, pues el diablo es así. Pero Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios anima, y Dios dice: es hoy el día de la salvación. Mañana no sabemos, porque Él es el dador de la vida, y en el momento que Él determina, Él corta el hilo de la vida. ¿Y en qué condición nos presentaremos en el día del juicio ante Él? ¿Con Cristo como abogado o con Cristo como juez? Que Dios les bendiga, mis hermanos.